Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada suspiro de esos dramas que nos roban el sueño. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado debates apasionados y que ha despertado la esperanza de muchos del posible reencuentro entre Afra y Mert. Sí, lo sé, están tan emocionados como yo. La química entre Afra Sarraoğlu y Mert Ramazan Demir, esos dos talentos que nos han cautivado en la pantalla, es innegable. Y aunque las noticias sobre su relación personal han sido un torbellino de rumores, confirmaciones a medias y silencios elocuentes, la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la ficción, nos llena de ilusión. Antes de que sigamos, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta analizar las telenovelas turcas con nosotros y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, adentrémonos en el tema del reencuentro de Afra y Mert. A lo largo de este vídeo exploraremos los lazos que los unen, la química que los hace tan especiales y, lo más importante, las posibilidades reales de que los volvamos a ver juntos, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Para empezar, hablemos de lo obvio, la química. No podemos negar que Afra y Mert tienen una conexión que traspasa la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, todo grita complicidad y entendimiento. Esta química fue evidente desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla. Esa chispa, esa energía, es algo que no se puede fingir. Es algo que nace de una conexión real entre dos personas. Y eso, mis amigos, es lo que los hace tan especiales y tan atractivos para el público. Pero la química no lo es todo. Detrás de esa conexión en pantalla, hay dos personas con talento, dedicación y profesionalismo. Afra y Mert son actores excepcionales que han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y emociones. Han trabajado duro para construir sus carreras y han logrado ganarse el respeto y la admiración del público y de la industria. Y es precisamente este profesionalismo el que nos hace preguntarnos, ¿es posible que vuelvan a trabajar juntos? ¿Es posible que dejen de lado sus diferencias personales, si es que las hay, y se enfoquen en el proyecto en sí? La respuesta, como siempre, no es sencilla. Las relaciones personales, como sabemos, son complicadas. Y las relaciones entre celebridades, aún más. La presión mediática, las expectativas del público, los rumores y las especulaciones pueden afectar negativamente incluso a las parejas más sólidas. Y en el caso de Afra y Mert, hemos visto todo esto en primera fila. Recordemos ese constante escrutinio, las fotos robadas en momentos íntimos, las declaraciones de fuentes cercanas, que a menudo resultaban ser meras invenciones. Un verdadero circo mediático que sin duda puso a prueba su relación. Pero a pesar de todo, hay razones para ser optimistas. Primero, porque son profesionales. Saben que su trabajo es actuar y que si se les presenta la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto interesante, sería una tontería dejarla pasar por cuestiones personales. Segundo, porque su química es innegable. Los productores y directores saben que juntarlos en pantalla es garantía de éxito. El público los adora y está ansioso por verlos juntos nuevamente. Pensemos en la cantidad de fandoms que se crearon alrededor de su pareja, los miles de edits y fanfics que inundan las redes sociales. El poder de su unión es inmenso. Y tercero, y quizás lo más importante, porque el tiempo cura las heridas. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y lo que ayer parecía imposible, hoy puede ser una realidad. Quién sabe, quizás Afra y Mert han aprendido de sus experiencias pasadas y están dispuestos a darse una nueva oportunidad, ya sea en el amor o en el trabajo. La madurez que se adquiere con el tiempo es un factor clave. Tal vez ahora, con un poco de distancia y una perspectiva más clara, puedan abordar un proyecto juntos con mayor serenidad y profesionalismo. Ahora hablemos de las posibilidades concretas de un reencuentro. En el mundo de las telenovelas turcas, las segundas partes son muy comunes. Hemos visto a muchas parejas protagonistas volver a trabajar juntas en nuevos proyectos, incluso después de haber tenido rupturas escandalosas. Esto se debe a que, como dije antes, la química y el atractivo de una pareja son un factor importante para el éxito de una serie. Es una fórmula probada que en muchos casos asegura ratings altos y una gran aceptación por parte del público.
Los productores lo saben y no dudarán en explotar ese potencial si se presenta la oportunidad. Entonces, ¿qué tipo de proyecto podría reunir a Afra y Mert nuevamente? Podría ser una nueva telenovela, una película o incluso una obra de teatro. Lo importante es que el proyecto sea interesante, que tenga una buena historia y que les permita explotar al máximo su talento y su química. Imaginemos un guión que desafíe sus capacidades interpretativas, que les permita explorar personajes complejos y con matices. Un papel que les exija sacar a relucir todo su potencial actoral y que, al mismo tiempo, aproveche al máximo la química que los caracteriza. Imaginen, por ejemplo, una telenovela de época, ambientada en el Imperio Otomano, donde Afra y Mert interpretan a dos amantes prohibidos. Una historia llena de intrigas palaciegas, pasiones desbordantes y luchas por el poder. La ambientación histórica, el vestuario y la música crearían una atmósfera mágica que transportaría al público a otra época. Sería un éxito asegurado. O una comedia romántica llena de enredos y situaciones divertidas, donde sus personajes tienen que superar sus diferencias para encontrar el amor. Una propuesta más ligera y desenfadada, perfecta para el verano. Un respiro en medio de tanto drama y sufrimiento. El público necesita reír y disfrutar, y una comedia romántica protagonizada por Afra y Mert sería la receta perfecta. O incluso un drama intenso, donde sus personajes se enfrentan a desafíos emocionales y personales que ponen a prueba su relación. Un proyecto más arriesgado y ambicioso, que explore temas profundos y que conmueva al público hasta las lágrimas. Un drama que deje huella y que demuestre la versatilidad de Afra y Mert como actores. Las posibilidades son infinitas. Lo único que necesitamos es que los productores y directores se arriesguen y les den la oportunidad de brillar juntos nuevamente. Y por supuesto que Afra y Mert estén dispuestos a aceptar el desafío. Quizás necesiten un buen guión, un director con visión y un ambiente de trabajo tranquilo y profesional. Todo suma para que la experiencia sea positiva y fructífera. Pero, ¿qué pasa si el reencuentro no se da en la pantalla? ¿Qué pasa si Afra y Mert deciden mantener su relación en privado y enfocarse en sus carreras por separado? En ese caso, solo nos quedará admirarlos desde la distancia y esperar que algún día decidan compartir su felicidad con nosotros. Es una posibilidad real y debemos estar preparados para ella. No podemos obligarlos a hacer algo que no quieren. Lo importante es respetar sus decisiones y entender que su vida personal es suya y de nadie más. No podemos obligarlos a estar juntos ni a hacer lo que nosotros queremos. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. Seguir sus proyectos individuales, celebrar sus logros y respetar su intimidad. Es lo mínimo que podemos hacer como fans. Pero seamos honestos, la esperanza nunca muere. Siempre habrá una pequeña parte de nosotros que seguirá soñando con ver a Afra y Mert juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Porque su química es innegable, su talento es inmenso y su historia nos ha tocado el corazón. Su conexión es tan fuerte que es difícil imaginar que no volverán a coincidir en algún momento de sus vidas. Y es precisamente esa esperanza la que nos mantiene enganchados a sus carreras, la que nos hace seguir de cerca cada uno de sus pasos y la que nos impulsa a seguir soñando con un final feliz para esta historia. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, todo es analizado con lupa en busca de alguna señal, alguna pista que nos indique que el reencuentro es posible. Es inevitable. En resumen, el reencuentro entre Afra y Mert es un tema complejo y lleno de matices. No podemos predecir el futuro ni saber con certeza qué les deparará el destino. Pero sí podemos analizar los hechos, evaluar las posibilidades y, sobre todo, mantener la esperanza. Y no solo esperanza, sino también paciencia y respeto. Hemos hablado de la innegable química entre Afra y Mert, de su talento y profesionalismo, de las dificultades de las relaciones entre celebridades y de las posibilidades concretas de un reencuentro, ya sea en la pantalla o en la vida real. Hemos incluso explorado diferentes escenarios y proyectos que podrían reunirlos. Hemos explorado los lazos que los unen, la magia que los hace tan especiales y la ilusión que nos genera la idea de verlos juntos nuevamente. Hemos recordado momentos clave de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, y hemos analizado el impacto que tuvieron en el público. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro apoyo a sus carreras y nuestro respeto a sus decisiones personales. Hemos dejado claro que, independientemente de lo que suceda, seguiremos admirándolos y apoyándolos en sus proyectos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Este espacio es para eso, para debatir, analizar y compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Así que ahora, es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre el posible reencuentro entre Afra y Mert? ¿Creen que es posible que vuelvan a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva telenovela o película? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que su relación personal influye en su capacidad para trabajar juntos? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus teorías y sus sueños. Este es el momento de expresar todo lo que sienten. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de demostrar su apoyo y de ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este vídeo en sus redes sociales, con sus grupos de amigos y con todos aquellos que aman las telenovelas turcas. Hagamos crecer esta comunidad. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades y análisis que compartimos en este canal. No se pierdan nada. Y recuerden, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que en cualquier momento podemos recibir noticias inesperadas. La vida está llena de giros inesperados y nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Así que mantengamos la esperanza, sigamos soñando y disfrutemos de las historias que nos tocan el corazón. Porque al final eso es lo que importa, conectar con las emociones, dejarnos llevar por la magia de la ficción y disfrutar del talento de estos increíbles actores. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, nunca dejen de soñar.